Bueno, que el Señor le bendiga. Vamos a estar viendo en Mateo 25:1 y vamos a leer una porción bíblica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Fíjense bien que cada vez que hablamos de la palabra, por lo general habla en presente o pasado, pero acá dice será, ¿sí? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Está hablando, para que nosotros lo entendamos, es una comparación de la venida del Señor y de cómo el pueblo de Dios debe estar preparado. Entonces, dice, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Sí? 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Sí? Acá tenemos que ver que es una parábola. ¿Sí? Y cuando hablamos de parábola, estamos hablando de comparación. Es una comparación. Entonces, fíjense bien, como muchas veces dice es, pero acá dice será. ¿Por qué? Está hablando de la venida del Señor. Y está hablando de, en cierta forma, para que entendamos, cómo tiene que estar preparado el pueblo de Dios para recibir a Cristo. ¿Sí? Cristo, lógicamente, Cristo viene ya. La gente no quiere entender que Jesucristo viene. Hay muchos lugares donde Jesucristo ya la gente no lo toma. Hay mucha gente que dice que Jesucristo ya vino, y es verdad que ya vino, pero nosotros, los que creemos, lo esperamos por segunda vez, ¿sí? Entonces, dice la palabra, que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Cuando está hablando de 5 prudentes, está hablando de cada uno de aquellos hoy día en la iglesia, porque para que entienda, esta es una comparación de las vírgenes, lo que sucede con la venida de Cristo. ¿Sí? Entonces, las prudentes, 5 de las prudentes, significa que eran personas, habla de personas que están listas para esperar al Señor. ¿Sí? Y 5 insensatas, dice, las insensatas son las personas que, ¿cómo se llama? Son las personas que no tienen cuidado de la venida del Señor. Que son personas que no le importa cómo viven sus vidas. Le importa su vida, nada más, pero no le importa nada de las cosas del Señor. Ahora, yo quiero que entiendan algo que yo les voy a explicar ahora. Primero que nada, ¿por qué el Señor compara a 10 vírgenes y no compara una simple boda de judía? Sino, ¿por qué compara 5? O mejor dicho, ¿por qué compara 10 vírgenes?
Antiguamente, el pueblo judío hacía los casamientos. Los casamientos duraban 7 días. Así que hacer un casamiento era muy costoso para una o dos familias, ¿cierto? En cierta forma, el que corría con el gasto era creo que era el novio, ¿sí? Entonces, había algunos requisitos que cumplir antes del casamiento. ¿Y cuáles eran los requisitos? El novio tenía que ir a hablar con el papá de la chica, de la novia, y tenía que caerle muy bien al suegro. ¿Por qué? Porque él, cuando iba a hablar el novio con el papá de la novia, el papá de la novia era el que aceptaba o no el casamiento. Pero en aquel tiempo el padre no le podía decir que no al novio. No le podía decir que no. Entonces los rabinos se la rebuscaron para decir que no. ¿Y de qué forma? Ellos hacían un acuerdo monetario, que es comúnmente que le llaman la dote. Una dote, ¿sí? Así se llama. Y cuando el papá de la novia no quería el novio, le subía la cuota, o sea, lo que había que pagar, muy alto. Cosa de que el novio no pudiera pagar lo que el padre pedía. ¿Para qué? Para que no se pudiera casar la novia. O sea que, como siempre hablamos, está hecha la ley, pero también está hecha una trampa. ¿Sí? No le podía decir que no, pero si quería casarse con la niña debía pagar un precio muy caro. Comparado con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que somos nosotros la iglesia, somos nosotros la novia de Cristo, la iglesia es la novia de Cristo. El diablo hizo pagar por su novia el más alto precio, que fue derramar su propia sangre para pagar y limpiar nuestros pecados. O sea que al Señor le costó el más alto precio, que es pagarla con su propia vida y con su propia sangre. ¿Sí? Bueno, esta ceremonia se celebraba en las puertas, siempre, todo lo que se hacía antiguamente los judíos, en los acuerdos, se hacían en las puertas que se llama a la entrada de la ciudad. Y ahí estaban los ancianos. ¿Sí? Entonces, en esta ceremonia se llamaba al papá de la novia, al novio, la novia y el escribano, como quien dice, el anciano. Y delante de ese anciano celebraban con pan y vino el compromiso. Desde ese momento, ella quedaba ya como su esposa, aunque no estaba consumado el matrimonio. ¿Vieron ustedes cuando se trata de José y de María? María de repente está embarazada, entonces José, dice la palabra, para no infamarla, para no hablar, que se hablara mal de ella y que no muriera como marcaba la ley en aquel momento, de que muriera a piedrazos, entonces la iba a dejar.
¿sí? Pero vino un ángel y le habló a José y le dijo, no temas tomar a María, porque lo que hay en su vientre del Espíritu Santo es. ¿Por qué? Porque desde el momento que se hacía el compromiso entre el novio, la novia y el papá empezaba ya a vivir mal. ¿Por qué? Porque dormía con un ojo pero el otro abierto, cuidando a la novia. Porque si la novia llegaba a tener algún desliz, llegaba a ser infiel, era un tremendo problema, pecado y cuestión monetaria. Y el papá tenía que pagarle al novio 4 veces lo que él había pagado. Así que el papá desde ese momento quedaba mal. No se casaban inmediatamente ni ponían fecha de boda, sino que el novio de ahí en adelante se iba a armar el hogar en el que él iba a vivir y tenía que preparar todas las cosas para prepararla para la novia, con todas las cosas que necesita, como se fue Jesucristo a preparar todo para las bodas de la iglesia, su iglesia, nosotros, con Cristo. Él se fue a preparar eso. ¿Sí? Es para que entiendan más o menos la relación, por qué la compara con 10 vírgenes. Esto es realmente es algo muy bonito entenderlo y poderlo explicar en todo su contenido, nada más que hoy no tenemos el tiempo. Esto es para predicarlo 2 o 3 veces. El asunto es que para que también tengan una idea, ve que hablan de lámparas, ¿sí? Entonces, ¿por qué son las lámparas? Porque había uno que era como el testigo. Y el testigo tenía la lámpara. Y cuando la novia entraba a la iglesia, se quedaba en la mitad. No entraba totalmente hasta el altar. Entonces el testigo tenía que venir con la lámpara, levantar el velo, mirarla, ¿sí? Alumbrarla con la lámpara y decir, sí, es Joana, ¿sí? Por ejemplo, o Mariana. Entonces ya testificaba. ¿Por qué? Porque ya a Jacob lo habían, como quien dice, cambiado a la esposa. ¿Sí? Entonces, de ese momento se comienza a hacer eso, para que no se engañe al novio con la, ¿cómo se llama? Con la esposa que él en cierta forma ha comprado, ha pagado un precio por ella, como ha pagado el precio de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Por eso para el Señor, aunque la gente no lo entienda, cada vida es importante porque pagó con su vida por cada uno de nosotros. Ahora, lo que haga cada uno de nosotros con la vida propia es lo que tome en importancia a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la novia se queda en el medio, eso es también para que se entienda de que Jesucristo viene hasta las nubes y la iglesia va al encuentro de Jesucristo allí en las nubes, ¿sí? Y de ahí se produce después la boda del Cordero. O sea que no viene directamente, sino se queda ahí y el pueblo, su novia, va hasta las nubes. Esto era algo muy importante
en el pueblo, en la ciudad, en el lugar que se realizaba. Entonces, para que entiendan más o menos la historia, eh, como era tan caro hacer la fiesta por uno, la hacían por más o menos, se juntaban 10. Se juntaban 10. Entonces, ¿qué? Por eso, cuando el Señor toma esta parábola, la compara con 10 vírgenes, pero son 10 bodas, ¿sí? Para hacerla más barata. ¿Por qué? Porque duraba 7 días, ¿sí? ¿Y qué hacía los novios? El día jueves, se casaban el día jueves para irse. ¿Por qué? Porque el sábado no se podía hacer nada. Era como el día domingo de ahora, ¿cierto? Entonces el Shabbat se dice, o el sábado, no se podía hacer nada, casamientos, nada. Entonces se hacía el día jueves para estar ahí en la boda y se iban. Y volvían después de los 7 días. Y ahí observaban a la novia cómo venía. Se venía tristona o contenta, ¿sí? Todos esos detalles tenían ellos para las bodas. Ahora vamos a cómo se prepara esto y por qué tiene que ver con esto que estamos. O sea, siempre está comparando una boda judía. Hasta el día de hoy se está celebrando estas bodas así en Etiopía, ¿sí? Ahí se está celebrando las bodas estas ahora, los últimos judíos que las están celebrando así. Entonces los chicos, los novios, comenzaban una fiesta con todos sus amigos y partían de una casa donde estaban todos juntos y empezaban todos los amigos, todos, como una despedida de soltero iban haciendo en el camino y iban todos contentos, celebrando de lugar en lugar. Y voy a ir hasta ahí. En cuanto ellos iban llegando a un lugar, había vecinos que decían, ¡ya viene el novio! ¡Prepárense! Así hacía. Entonces no había iPhone, ni celulares, ni nada de eso. Así que así iban avisando de lugar en lugar que se iba a celebrar esta boda. Entonces, ¿cuál era el procedimiento de la novia? Dice, bueno, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Cuando habla de imprudentes es porque estas novias debían prepararse, pero acá está hablando de aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Entonces, una virgen, ¿sí?, sensata o prudente, tomaba para sí y llenaba su candelero, que le duraba más o menos 1 hora y media, pero llevaba un cántaro donde llevaba más aceite para que no le fuera a faltar. El aceite ese era un aceite de oliva fermentado, el cual podía producir con una mechita una llama. Entonces, acá dice, 5 de ellas eran prudentes, ¿sí?, y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas, dice, ¿sí?, juntamente tenían su container o su vasijita, su baldecito,
con aceite aparte del que tenía ahí, porque le duraba 1 hora y media. ¿Y qué pasa? Que el esposo podía tardarse mucho tiempo. Hay muchos que discuten en que era la novia y otros dicen no, pero era el esposo y así, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? ¿Por qué se dice que las vírgenes esperan acá? Dice, y tardándose el esposo, cabecearon, dice. O sea, ¿por qué dice esposo? Porque ya habían hecho su compromiso de casarse. ¿Sí? Esto le va a dar un poco de sueño, pero tardaban en compromiso en casarse hasta que él hiciera todo lo que tenía que hacer, prepararla. Como dice el Señor, más vale que yo me vaya para que yo envíe el Espíritu Santo. Pero cuando yo me vaya, yo voy a ir a preparar habitación para ustedes, ¿sí? Para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo, dice el Señor. ¿Sí? Y ese es el versículo que más me gusta. Entonces, los jóvenes ya salían de sentir los perros. Siempre hay alguno. Ellos ya venían en camino. Y las chicas todas estaban todas en un solo lugar, en una sola casa. Y lógicamente el novio entre una fiestita que iban, o sea, en el camino que iban pasando y seguramente iban bebiendo, ¿sí? Así, comiendo, qué sé yo, era una fiesta y eran 10 bodas. Entonces las novias ahí se cansaban de esperar, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que acá dice, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Ahora, esto tiene que ver con cada uno de los creyentes. Los creyentes, por lo general, hay dos clases de creyentes, que es los creyentes que describe acá la palabra, en la cual está hablando de prudentes. ¿Cuáles son los prudentes? Los prudentes son aquellos que escuchan la palabra y la toman para sí, la toman realmente como debe ser, ¿sí? Pero la escuchan ¿para qué? Para desecharla, o la escuchan para crecer, porque de eso se trata, ¿sí? Entonces, Dios, acá el Señor está hablando como diciendo haciendo un cuentito, ¿sí? Una comparación, es una parábola, pero a la vez está enseñando a los creyentes que son prudentes. Cuando actuamos con prudencia, ¿qué hacemos? ¿De qué se habla de una persona prudente? Es una persona que tiene cuidado en todas las cosas que hace para no causar daño, para no causar nada que no sea correcto. Entonces, a esas personas se le llama prudente. Y prudente también para evitar ciertas cosas. Entonces, está hablando del creyente prudente, de aquel que está preparado, lleno del Espíritu Santo, como debe estar. ¿Por qué? Porque el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y uno puede tener su lámpara, pero todo el tiempo debe estar cargando esa lámpara para que la llama de la lámpara no se apague. Entonces, permanentemente, ¿cómo se llenan las personas? Muchas personas piensan que con grandes eventos, grandes musicales como le hacen ahora, se llenan del Espíritu. Pero del Espíritu se llenan todo el tiempo estando, escuchando la palabra, estando meditando en la palabra, llenándose. Por eso, como el otro día me preguntaron, ¿cómo
se aumenta la fe. La fe se aumenta, dice la palabra, por el oír, dice. La fe se aumenta por el oír. ¿Por el oír qué? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, nosotros, si queremos aumentar nuestra fe, ¿cómo la aumentamos? Escuchando la palabra, porque la palabra nos da conocimiento y nos enseña cómo debemos vivir, cómo debemos ser. ¿Sí? Entonces, uno debe estar preparado. Ahora, y dice, y 5 insensatas. Cuando está hablando de las 5 insensatas, está hablando del creyente que va, participa de un culto, ve que estuvo todo el tiempo que correspondía y a lo mejor dice, bueno, yo ofrendé, yo diezmé, ¿sí? Pero aún así no está lleno del Espíritu Santo. Porque la palabra es una parte para ser lleno del Espíritu Santo. Pero eso después debe estar, como dice el Señor, no sean como oidores nada más de la palabra, sino hacedores de la palabra. ¿Sí? O sea que debemos escucharla y hacerla. Que no sea decir, bueno, ya me vieron en la iglesia, ya me vio el pastor, ya me vio el tal, ya me vio mis amigos, me vieron, que no pueden decir que no fui a la iglesia. Pero eso no es como el tránsito o las reglas de tránsito, que yo las cumplo y estoy bien con la sociedad, sino que el vivir cristianamente significa que todos los días debemos prosperar espiritualmente para enriquecernos, y no solamente porque debemos enriquecernos nada más, sino que el instruirnos hace que podamos también llevarle la palabra a otros que no la conocen o que la conocen a medias. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Aprender, estudiar y enseñarle a otros las cosas que están encerradas en la palabra, que no las saben todos, ¿sí? Sino que Dios la da a conocer a aquellos que realmente quieren aprender de la palabra cada día más. Entonces, no podemos ser simples creyentes. Siempre yo comparo está, por ejemplo, hay personas que un equipo de fútbol son fanáticos, son fervorosos, dan la vida hasta por el club o el equipo, ¿sí? Dice, no, este es mi equipo y me gusta y esto, y pelea, y de una forma fervorosa. Pero hay otros en el fútbol, como yo, que por ahí me entero que ganó alguno que me gusta y nada más. Y con eso para mí basta. Entonces, está en un club el fervoroso y está el simpatizante. ¿Sí? Ese equipo me cae bien. Con el Señor pasa lo mismo. Con el Señor está el fervoroso, el que tiene pasión por la palabra y por difundirla, y está el que dice, bueno, la escucho porque no me queda otra, y la escucho, pero siempre Dios tiene, por una X razón, preparada la palabra para que nosotros la escuchemos, y nos toca a los que nos gusta predicar la palabra, predicarla en tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? Entonces, uno se tiene que preguntar, acá va una pregunta para cada uno. ¿Qué soy? ¿Un seguidor apasionado de Cristo o soy un simpatizante de Cristo? ¿O qué es lo que quiero ser? Porque yo puedo ser medio, pero también entender y decir, bueno, ahora comienzo un nuevo camino en el cual yo me tengo que poner a cuenta con Dios y rendirles mis talentos, que el mismo Dios lo da
nos da a nosotros, ¿cierto? Entonces, estamos entre que podemos ser prudentes o que podemos vivir una vida de insensatez. Por eso dice insensatas. ¿Qué quiere decir? Cabezas duras. No quiero saber nada, no me interesa, en otro momento, tal vez, qué sé yo. Esas son las cosas que pasan. Entonces, uno no puede estar con una simple lamparita que la llamita ya se le apaga, sino que el Señor nos enseña que debemos estar llenos del Espíritu Santo para poder realmente transmitir a otros y ser un apasionado, no un fanático, sino un apasionado del Señor y de dar a conocer al Señor, como hacen las chicas, ¿sí? Como hacen las jóvenes. Dice, se enamoran de un joven y hablan de él en todo lugar porque están apasionadas con él y quieren que los demás conozcan a su novio. Pues nosotros debemos hacer lo mismo con nuestro Señor Jesucristo y hablar de Él en tiempo y fuera de tiempo para que los otros conozcan a Cristo como realmente es Él y lo que puede llegar a hacer por nosotros. Pero no debemos seguir a Dios por lo que nos da, sino debemos seguir a Dios porque Dios es Dios, nada más. Todo lo demás viene por añadidura. Entonces, llega el momento, como estos chicos estaban de parranda, ¿sí? Saliendo de sus casas y gritando y esto y el otro, bueno, todo el pueblo iba transmitiendo de un pueblo a otro, ¡ya viene el novio! Y todos iban así, y transmitiéndose por falta de celulares, ¿sí? De iPhone. Y bueno, ¿qué pasa? Y tardándose el esposo, dice. Ve, acá dice esposo y muchos dicen el novio. Pero ya hay un compromiso de casamiento. Lo único que falta es consumar el matrimonio, como nosotros con Cristo. ¿Por qué? Porque al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, ya hicimos un compromiso que pertenecemos al novio. ¿Sí? Y ya hemos hecho un compromiso en el cual solo queda consumar el matrimonio cuando Jesucristo venga hasta las nubes y nos arrebate a las nubes. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Dice acá. Y tardándose el esposo, cabecearon todos, dice, y se durmieron. ¿Por qué? Y bueno, porque ellos iban festejando, felices, pero las novias estaban allá arregladitas, esperando a las 10 ahí, y se iban durmiendo, porque acá dice la palabra que se durmieron, cabecearon y se durmieron. Y no se durmieron las prudentes o las insensatas, se durmieron todas. Eso es lo que pasa hoy día. Hoy día la iglesia está retrocediendo. La iglesia hoy día está retrocediendo. Hoy día la iglesia está llegando a la apostasía y para que ustedes hay dos requisitos que nos dan a entender que ya viene el Señor. Dice, porque antes de que venga el Señor se van a producir dos cosas. ¿Cuáles son? Que va a comenzar una gran apostasía. ¿Sí? Va a comenzar una gran apostasía y se va a manifestar el hijo del diablo o de perdición. Esas dos cosas, porque mucha gente dice, bueno, ¿cuándo va a venir el Señor? ¿Y cuándo va a venir el Señor? Y será como en el momento de ahora, que hay mucha gente que está apostatando de la fe. Y muchos dirán, pero ¿cómo están apostatando de la fe? Y van a ver que hay crecimientos de iglesias.
pero hay crecimientos de iglesias que no son del Señor. Porque el mismo apóstol Pablo dice, si alguno predicara un evangelio diferente, pero no hay un evangelio diferente, sino que muchos han adulterado la palabra para satisfacer sus propias necesidades, ¿sí? Y no para dar a conocer a Cristo como debe ser. Entonces, las personas están tratando de hacer muchas cosas a través de cualquier cosa que se les ocurre, entre ellos eventos, traer cantantes, qué sé yo, cuántas formas traen profetas que no existen los profetas, traen apóstoles que no existen los apóstoles tampoco, ¿sí? Entonces, de una forma u otra, entre ellas la gente, para que le diga el futuro, ¿cierto? Que eso es lo malo de todo. Bueno, acá ellas ya se habían dormido. Entonces, ¿qué pasa? Para que las novias, las vírgenes, estuvieran preparadas, venían y le golpeaban las puertas, le decían, arréglense que ya viene el Señor. Y bueno, habían algunas que estaban dormidas y otras medias ya estaban listas. Otras se habían quedado sin aceite. Y otras tenían lámparas todavía encendidas. ¿Sí? Entonces, cuando habla de lámparas, ustedes tienen que tener en cuenta que está hablando de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, cuando venga el Señor, nos tiene que encontrar a nosotros llenos del Espíritu Santo, no dando vueltas, porque sí no más, sino buscando la presencia de Dios. La actitud que han tomado ustedes es símbolo o evidencia de que están poniéndose a las órdenes del Señor y haciendo lo que el Señor manda. ¿Por qué? Porque es tiempo de hacerlo. ¿Por qué es tiempo de hacerlo? En un momento dice Pablo, bueno, yo a ustedes me gustaría darles un buen asado, pero ustedes no están en condiciones espirituales. ¿Por qué? Porque todavía son bebés espirituales, las cuales en vez de darle una buena vianda, les tengo que dar lechita espiritual. Y no corresponde eso después de tener tantos años en el Evangelio. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con que recibiste el Espíritu Santo, hablas en lengua, te bautizaste, esos son los rudimentos de la iglesia en cierta forma, cosas que hablábamos en el año 80. Pero la iglesia está en otra época, en otro tiempo, donde aprovechando las redes se debe difundir el Evangelio. Sí o sí. Porque, ¿qué es lo que dice el Señor? Y lo manda, dice, id. No dice, mire, por favor, vayan y prediquen el Evangelio, háganme el favor. No, el Señor ordena y dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? Entonces, despertaron a esas niñas que se habían dormido, dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, decían, salid a recibirle. Entonces, dice, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero ¿qué sucede? Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, dame un poco de aceite porque a mí se me ha terminado el aceite. Eso pasa con el pueblo de Jesucristo, que hoy día se está quedando vacío del Espíritu Santo porque no están haciendo las cosas como corresponde en la iglesia. Piensan que solamente es hablar y nada más,
y hablar de, como dicen algunos, de bueyes perdidos. Y lo efectivo en el Evangelio es hablar de la pura palabra de Dios. No de hablar lo que se me ocurre, de los negocios que hice acá, los negocios que hice allá, que sí que yo soy mejor comerciante que vos. No es eso. La palabra es la que se debe predicar. ¿Por qué? Porque dice que la palabra, todo se va a terminar, pero la palabra no va a terminarse jamás. Entonces, no podemos hablar de otras cosas que no sea la palabra de Dios. Dice, porque nuestras lámparas se apagan, dice, las insensatas. Ellas estaban en cierta forma diciendo, bueno, viene Cristo y yo realmente estoy vacío del Espíritu Santo. No hay nada en mí, nada que diga que yo soy un creyente. No sé nada, no entiendo nada. Y eso es lo que le pasó a las insensatas. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. O sea, dijo, bueno, para que a nosotros no nos falte, a ustedes tampoco, ustedes vayan y compren aceite donde los venden. Pero ¿qué sucede? Que cuando venga el Señor, ya no va a haber oportunidad de comprar aceite, que significa llenarse del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, en cuanto venga el Señor, ya no va a haber más Espíritu Santo en la tierra. Y no va a haber qué hacer, ¿sí? Entonces dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y esto, ¿qué está diciendo? Que Cristo va a venir y que nosotros debemos estar preparados para cuando el Señor venga. No podemos estar, bueno, no me hago problema que no creo que venga esta semana ni el mes que viene, pero yo quiero decirle algo a esto en el cual estamos viviendo en este momento. La muerte llega cuando Dios quiere y el Señor viene cuando Dios quiera. No podemos saberlo cuándo va a venir. No se puede predecir. Se puede algunas cosas decir, bueno, le queda cierto tiempo. Y así también hablamos de la venida del Señor. Bueno, según las señales, le queda cierto tiempo para venir. Pero quién sabe si esta noche viene y después de haber escuchado esta palabra nos lleva con Él. No sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos que ser prudentes y seguir predicando la palabra. Y entonces dice, y las que estaban preparadas entraron con él a la casa, ¿sí? A las bodas, y se cerró la puerta. O sea, las 5 prudentes pudieron entrar a la casa con el Señor, porque estaban preparadas. Estaban llenos de la palabra, llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y esto es una palabra fuertísima. ¿Por qué? Porque yo siempre estoy hablándoles a las personas y predicándoles, que dice acá bien claro, el que perseverare hasta el fin, ese va a ser salvo. Estas vírgenes fueron insensatas porque no se llenaron del Espíritu, no esperaron al Señor en las condiciones que debían llenarla, deberían de esperarlo llenas del Espíritu y con mucho Espíritu para poder recibirlo, ¿sí? Y dice, entonces, de cierto os digo que no os conozco. Está hablando
de 5 vírgenes que tenían las mismas oportunidades, o sea, 5 y 5. Pero el camino de ellas no era el mismo. Entonces, ¿qué pasa? El Señor dice, disculpen, ustedes no tienen nada que ver conmigo. ¿Qué dice el Señor? Lo siento mucho, chica, pero yo a ustedes no las conozco, y les cerró la puerta en la cara. ¿Y qué dice el Señor? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sí? Esta es una palabra muy, 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 muy tremenda. Nada más que, lógicamente, cada uno de nosotros lo debemos tomar lo mejor que se pueda y entender con las experiencias que hoy día tienen que el Señor viene a buscar a alguien y se lo lleva. Pero también alguien puede morir y no es el Señor el que lo va a venir a buscar. Pero sabemos, si tenemos testimonio de 2 que se han ido y ya están con el Señor y nos ganaron la carrera. Sí, nos ganaron la carrera. Eso es tremendo, ¿sí? Porque lo estamos viviendo. Entonces no debemos ser insensatos, decir, bueno, hoy día me voy a tomar lo que siempre me acuerdo de Mariana, hoy día me voy a tomar un permitido en el Evangelio. En el Evangelio no hay permitido. En las dietas, en las cosas que querramos hacer en nuestros planes puede ser, pero en el Señor jamás puede haber un permitido, ¿sí? Sino que debemos predicar y compartir la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Así que, y a la medianoche se oyó un clamor, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron, se arreglaron sus lámparas y se fueron con el Señor. Yo, como testimonio también a todos, les digo que ya comenzamos una nueva etapa con mi esposa, una etapa del perdón, donde perdono a todos y pido que me perdonen. Eso es algo que yo quería compartir con ustedes, porque no me quiero ir mal, no sé lo que el Señor puede hacer, no lo sabemos nadie, pero lo importante es, en ese sentido también, estar preparadas, porque eso es importante, estar preparadas, aún con el perdón, ¿sí? Así que el Señor les bendiga y estaremos nuevamente compartiendo esta palabra el próximo martes. Que el Señor les bendiga.